calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos hermanos, hoy es el día de Santa Rosa de Lima, 30 de agosto. A ella le pedimos también que nos ayude en este programa para que dé muchos frutos. Hoy es un día en que tenemos también un invitado de lujo, de gala. Ahora vamos a hacer la presentación, pero antes quería avisar que este programa se transmite por Radio FM Creación 97.7 aquí de La Plata, también por Radio Morenita del Valle del Padre Apud, amigo, a 104.5 MHz en diferido, de Concepción del Tucumán, en Radio Murialdo, AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza. Además, como decíamos, estamos en el cincuentenario de la muerte de este gran sacerdote, dentro del marco histórico, al cumplirse hace poco, el 2 de agosto, los 50 años de su muerte, aniversario de su muerte, del gran sacerdote argentino, padre Julio Ramón Membiel. Hemos querido hacer justicia a tanto que ha hecho este gran sacerdote como pastor, como intelectual. Y gracias a Dios también hemos podido realizar con sumo placer, y a partir de esa fecha, justo cayó miércoles, 2 de agosto, 6 programas vamos a hacer. Ahora va a ser el quinto, ahora con el padre que vamos a presentar, padre Arturo, dedicado a la memoria de tan gran sacerdote argentino, aunque ya es patrimonio universal, como veremos enseguida, del pensamiento católico. Y así, por ejemplo, el 19 de julio vimos al padre licenciado Gustavo Domenech desde Lyon, Francia, del Verbo Encarnado, también disertó sobre el padre Julio Membiel, un pensador aún por descubrir. El 2 de agosto, el doctor en filosofía Rafael Breidovey disertó sobre Membiel y la teología de la historia. El 9 de agosto, el padre doctor Marcelo Latancio, del Verbo Encarnado, nos habló de la cristiandad en Membiel. El 16 de agosto, el padre Tomás Ravaioli, desde Papúa Nueva Guinea, también del Verbo Encarnado, nuestros misioneros, nos habló de los pueblos bíblicos en Membiel. Hoy, 30 de agosto, el padre Arturo Agustín Ruiz Freite,
doctor también del Instituto del Verbo Encarnado, nos hablará sobre la obra doctrinal de Membiel. Y para enunciar el último capítulo que vamos a hacer de Membiel con la licenciada Mónica del Río, el 6 de septiembre, nos va a hablar del padre Julio en la vida cotidiana, ya que él lo conoció aunque de joven, ¿no? Bueno. El padre doctor Arturo Agustín Ruiz Freites, al cual yo conozco hace tiempo ya, antes de que fuera seminarista, creo que estaba en el liceo, del Verbo Encarnado, es nacido en Mendoza. Hay muchos que nos ven y nos escuchan desde Mendoza también, amigos. Mendoza, Argentina, el año 1959. Además, es ciudadano italiano y vive y enseña en Italia desde hace muchos años. Es sacerdote religioso, como dijimos, del Verbo Encarnado, doctor en teología dogmática de la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, el Angelicum de Roma, y licenciado en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha hecho cursos de especialización en Jerusalén, en el Pontificio Instituto Bíblico y en la Hebrew University, diplomado en lenguas francesa y alemana. Es profesor ordinario de teología en el Centro di Alti Studi del Instituto del Verbo Encarnado en Italia. Además, en los seminarios del IBE, que están en Montefiascone, Italia, en Quilum, USA y Lipa, Filipinas. Entre sus publicaciones, las siguientes obras: Colegio y Comunión, el Colegio de los Obispos y la Comunión de la Iglesia y del Magisterio desde el Vaticano II a Juan Pablo II, 1998, un saggio ermeneutico preliminare a Innocenzo III in Salmi Penitenziali, año 2007, Todo tuyo, Esclavo de María, San Luis María Griñón de Montfort, su vida, su obra y su espíritu, 2009, Mabel e la morte de Eutanasia, 2011, In principio Dio creò, Trattato teologico de Deo creante, guida allo studio della Somma di Teologia di San Tommaso, 1, 44 e 49, e confronto con il pensiero di Teilhard e di Rahner, 2018. Esencial Sacrum Convivium Eucarístico, cuestiones sobre el culto y la Eucaristía, en especial el rito de la comunión en el contexto de la pandemia y la actitud del fiel católico, 2021. Artículos, además, contribuciones, disertaciones y comentarios bibliográficos en congresos, revistas y en Internet. Ha curado las ediciones científicas recientes de Concepción Católica de la Política en español e italiano y de la Cábala al Progresismo del padre Julio Membiel, que enseguida vamos a mostrar la copertina, la tapa. Bueno, por lo tanto, queridos oyentes, queridos seguidores de nuestra página, agradecemos al profesor padre Arturo Ruiz Freites. Un lujo, dije, tenerlo entre nosotros porque tiene muchas actividades en Italia. Gracias por concedernos esta entrevista sobre un autor que conoce muy bien y siendo uno de los más grandes estudiosos. Además tiene una página en italiano sobre el padre Membiel. Acaba de salir un ágil volumen suyo en español, que ahora lo vamos a mostrar, sobre el padre Membiel, que recomendamos porque presenta brevemente la figura de Membiel en todas sus vertientes. Se llama así: El coraje de la verdad, padre Julio Membiel, 1905-1973. Recordamos también que el profesor Ruiz Freites editó la edición italiana de un texto fundamental del padre Membiel, La concepción católica de la política, Edizioni Sette Colori, 2011. Bueno, con ustedes ahora el padre Ruiz Freites, que los saludamos, ¿no es cierto? Hola, padre Arturo, tanto tiempo, ahora sí.
Lo ponemos al aire. Ahora sí. Querido Padre Arturo. Hola, Padre Agustín, ¿qué decís? ¿Se ¿Tanto escucha tiempo? bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto, bien. Perdón, ¿el mío suena muy fuerte o está bien? No, está Mi bien. audio. Yo escucho Bueno, perfecto, sí. perfecto. ¿Querés que ponga primero las tapas del libro que mencionaste? Bueno, Así, este para que libro vean. fue publicado exactamente hace un mes en Amazon. El coraje, la verdad, Padre Julio Membiel, para homenajearlo en el 50º de su paso a la patria eterna y para difundir, evidentemente, su figura, su pensamiento, siempre actual. Exacto. Bueno, ahora van las preguntas. Estamos interesados en que nos cuentes. Ahí agrego también a esto a la presentación que acabas de hacer y que agradezco, que el libro Concezione Cattolica de la Política, es decir, la versión italiana de Concepción Católica de la Política, tiene una nueva edición publicada el año pasado en italiano, también en Amazon, por Verbum Incarnatum Press, nuestra editorial de la provincia de Europa del Norte, en la que he estado trabajando. Y ya tengo lista, faltan las tapas, que me la está diseñando una sobrina, pero de la nueva edición de Concepción Católica de la Política en español. La última edición data de hace 49 años, un año después del fallecimiento de Membiel. El Club del Libro Cívico, Ediciones Diccio, publicó año 74, por última vez, Concepción Católica de la Política. Así que también como homenaje al 50º, sea de su muerte como de esa publicación póstuma, publicaré próximamente, inmediatamente, si Dios quiere, esta nueva edición en base a la edición italiana que hice, que es una edición corregida, revisada, anotada, introducida y con apéndices, preparada evidentemente para este jubileo y con muchas notas instructivas también. Sí, perfecto. Por supuesto, todo el texto de Membiel, ¿no? Pero agregando también otras 3 obritas de Membiel, bases para el nacionalismo, el comentario del padre Membiel al Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, y otra pequeña también, el problema de la persona y la ciudad, que fue el contributo del padre Membiel al Congreso Internacional de Filosofía que se tuvo en Mendoza en el año 1949. Son tres trabajitos del padre Membiel que los publico también a modo de apéndice en este volumen que va a aparecer. Bien, padre. Querido padre, bueno, antes recuerdo que el padre Arturo tiene 2 hermanos sacerdotes, uno compañero mío también, y tiene también una hermana monjita carmelita, ¿no es cierto? Y además, sobrinas. Bueno, el padre Gonzalo, que hace poco disertó sobre la Virgen de Luján, un hermoso y ágil programa que nos regaló. Bueno, ahora sí, padre. Si me permite, le puedo hacer, entonces empezamos con las preguntas. Bien. ¿Puede ser? ¿Alguna otra cosa más quiere agregar? No. Bien. Si tuvieras que expresarse en pocas palabras, ¿qué diría del padre Julio Membiel para presentarlo adecuadamente a quienes todavía no lo conocen? Bueno, el padre Julio Membiel fue un sacerdote, ante todo sacerdote de Cristo y de la Iglesia, sacerdote diocesano de Buenos Aires, Argentina, párroco, con numerosas iniciativas pastorales y un intelectual muy activo, siguiendo el magisterio de la Iglesia y en la Escuela de Santo Tomás de Aquino. Esa, puedo decir, es la definición sucinta de quién fue. Digamos que toda su vida y su actividad estuvieron impregnadas de su condición de sacerdote, por eso es un sacerdote modelo ejemplar, no solo dedicado a su parroquia, sino también con amplios horizontes en dimensión universal, para iluminar con la doctrina católica los problemas contemporáneos de la Iglesia y del mundo. Es decir, estaba atento a
a la gente, a lo que sucedía en el mundo, con las personas, con las naciones, con los pueblos, con la iglesia, y por eso tratando siempre de aportar la luz de la fe e iluminar los problemas para también como sacerdote pastorear la grey de Dios, pero también iluminar las inteligencias, las mentes y fortalecer las voluntades en la tarea del fiel cristiano, del fiel católico, ¿no? Bien. Digamos sobre su vida así sucintamente, nació en 1905, siguió su vocación sacerdotal desde muy jovencito, primero en el seminario menor y luego en el seminario mayor, doctorándose en filosofía y teología y ordenándose sacerdote en 1930. Fue nombrado inmediatamente, casi inmediatamente, primer párroco de la apenas erigida parroquia de Nuestra Señora de la Salud, en un barrio periférico de Buenos Aires, el barrio de Versalles. Estaba muy en las afueras, hoy está dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Construyó allí el templo parroquial, que en palabras del cardenal Copello, el cardenal de Buenos Aires, cuando fue a la consagración del templo, se encontró con la magnífica construcción que había hecho el padre Membiel y le dijo: padre, pero usted acá no ha construido un templo parroquial, ha construido una catedral, porque con su magnanimidad y magnificencia, Membiel realmente, y con visión de futuro, levantó un gran templo parroquial. Desarrolló al mismo tiempo que, digamos, una incansable labor pastoral, sacerdotal, en la parroquia, como atestiguan las obras que a él se debe y que adquirieron inmediatamente dimensión nacional en Argentina, lo que hizo que el padre Castellani lo nombrara a Membiel el párroco de la Argentina. ¿Por qué? Porque inmediatamente a partir del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, ese famoso Congreso Eucarístico Internacional donde estuvo presente como delegado pontificio el cardenal Pacelli, futuro Pío XII, y que dijo ante la Virgen de Luján, que visitó de su santuario: he visto el fondo del alma argentina. También estuvo San Luis Orione, que dijo que en ese Congreso Eucarístico, con los centenares de miles de personas que participaron, ¿no?, en la misa de hombres, los 300.000 niños que tomaron la primera comunión, dijo: no hubo una sola mala comunión, no hubo una sola comunión sacrílega. Dijo con esa visión profética que tenía San Luis Orione, y se enamoró de la Argentina. Bueno, inmediatamente después, 1934, el padre Membiel es cofundador de la Acción Católica Argentina, siguiendo el llamado de los papas, de San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, ¿no?, a promover la acción católica. No solamente la acción católica institucional que él cofunde en Argentina, sino la acción de los católicos en todo el campo de la cultura, en todo el campo también de social y político. De sus campamentos juveniles, que fue en eso un pionero, campamentos juveniles parroquiales, pero de ahí nació, al estudiar el fenómeno del escautismo, el primer centro de la Unión de Scouts Católicos Argentinos. La agrupación número 1 de toda la Argentina fue la agrupación de la parroquia Nuestra Señora de la Salud. Fundó también, pionero, la Juventud Obrera Católica, ya que el barrio de su parroquia era un barrio fabril, donde había gran multitud de población que era población obrera. Y también, para ayudar y promover también a toda esa gente, y no solamente cristianamente, sino humanamente, fundó el Ateneo Popular de Versalles, un centro monumental, centro parroquial, cultural, social, deportivo, incluido cine, que él mismo a veces hasta dormía atrás de la máquina de proyección del cine a veces, que este centro del Ateneo Popular de Versalles lo presidió hasta su muerte y dejó siempre, porque esta institución perdura, un recuerdo memorable de su fundador y primer presidente. Al mismo tiempo, y a lo largo de toda su vida, ejerció un intenso apostolado intelectual, en lo cual es un ejemplo de sacerdote, al mismo tiempo muy pastor de su parroquia y de sus fieles, y también con esa grandeza de alma y preocupación
por los problemas culturales, intelectuales, también doctrinales que se iban presentando. Así fue autor de numerosos ensayos, varios libros se siguieron, y fue también un acérrimo conferenciante, un gran conferenciante, ¿no? Reunía también semanalmente a jóvenes estudiantes para estudiar juntos la Suma de Teología de Santo Tomás, que iban leyendo y él iba explicando, actividad en la cual formó numerosos discípulos. El más conocido, el más excelente de ellos fue el recordado doctor Carlos Alberto Saccheri, que digamos, gran figura intelectual de Argentina, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, publicista, publicó el orden natural en varios números en la revista Verbo y luego en un volumen, y también publicó en los años 70, comienzos de los 70, ese libro denuncia de la derivación de muchos jóvenes de la Argentina, católicos, hacia la guerrilla marxista, es el pensamiento marxista, ¿no? Por esa especie de vía de componenda entre cristianismo y marxismo, que es la teología de la liberación, pero en aquellos años en Argentina también ese libro se llamó La Iglesia Clandestina, y es lo que, según la opinión de muchos, hizo que fuera asesinado justo antes de la Navidad de 1973, un domingo a la salida de misa en presencia de su esposa, algunos de sus hijos, y por lo que lo consideramos muchos un mártir. Hay una nieta de él, la hermana Veracruz, que es religiosa de nuestro instituto. Está con nosotros ahora. Sí, y tenemos ahí en nuestra casa madre, tenemos por también donación de la nuera de Saccheri, la mamá de Veracruz, tenemos la hermosa gran cruz que presidía el escritorio del doctor Carlos Saccheri, y también una reliquia de su camisa ensangrentada el día que falleció mártir, que fue asesinado. Así que, bien, digamos que a Saccheri lo formó Membiel en esos círculos de la Suma, en esos grupos de Suma, y que en él tuvo un egregio discípulo, que incluso Membiel lo envió a doctorarse en doctrina social de la Iglesia con el eminente profesor Jean de Coninck a la Universidad de Laval en Montreal, en Canadá, y que hizo que después Saccheri fuera también mundialmente conocido, invitado a los congresos de la Cité Catholique, la ciudad católica en Lausanne, en Suiza, donde participó algunas veces. Así que vemos cómo sabía realmente ser Membiel maestro y formar discípulos. Incluso puedo decir que mi padre, que conoció al padre Membiel teniendo mi padre 19 años, estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, en el año 1949, en ese Congreso Internacional de Filosofía, conoció a Membiel, y Membiel, vuelto a Buenos Aires, le envió a mi padre de regalo, y para también ayudarlo en sus estudios, le envió la Suma Teológica, la edición Marietti, en latín, que actualmente tengo aquí sobre mi escritorio, heredada. Así que así es como él también ayudaba a estudiantes. Sabemos también de alguno que lo envió a doctorarse a Roma, lo recomendó al padre Cornelio Fabro. Tenemos las cartas, porque tenemos aquí también el fondo, el proyecto Fabro, y toda la obra de publicación de las obras completas del padre Cornelio Fabro, gran amigo del padre Membiel. Se conocieron en ese mismo Congreso Internacional de Filosofía, porque participó Fabro yendo desde Italia con otros académicos, y tenemos justamente en el fondo, digamos, en lo que es el archivo del proyecto Fabro, tenemos 3 cartas del padre Membiel al padre Fabro, en la que se correspondían justamente ante problemas también que resolver desde el punto de vista doctrinal, pero también la carta donde recomienda a este estudiante que mandó a Roma y que es famoso ahora. Bueno, digamos que fue también el padre Membiel así,
cofundador de la Universidad Católica Argentina, junto con el famoso fundador y primer rector histórico de la Universidad Católica Argentina, Monseñor Octavio Nicolás de Risi, que había sido compañero del padre Membiel en el seminario. Y acá abro un paréntesis contando que el padre Membiel en el seminario tomó contacto con el magisterio de la Iglesia, que recomendaba Santo Tomás de Aquino a partir de la encíclica Eterni Patris de León XIII. Y a partir de allí sabemos cómo San Pío X, en la encíclica Pascendi, donde denuncia la desviación del modernismo, al final dice que para poner remedio a esta crisis del pensamiento católico que significa el modernismo, que destruía el uso mismo de la inteligencia a favor de la teología, dice que la solución principal es la escolástica, la filosofía y teología escolástica, no cualquiera, sino la de Santo Tomás de Aquino, sin cuya guía no se puede acertar en filosofía y teología. Y también Benedicto XV y Pío XI, Pío XII, luego sabemos hoy, recientemente en la Fides et Ratio 1993, Juan Pablo II, han insistido sobre todo en Santo Tomás de Aquino. Ahora, el hecho es que el padre Membiel, siguiendo esta indicación del magisterio de la Iglesia de ir a Santo Tomás, ite ad Tomam, ir a Tomás, comenzó a estudiar de primera mano de los escritos de Santo Tomás, porque en el seminario de Arquidiocesano de Buenos Aires, en Villa Devoto, en esa época, regenteaban los padres jesuitas y se enseñaba sobre todo en base a Suárez. Suárez era un comentador de Santo Tomás de la época del Barroco, pero lamentablemente había deformado la doctrina de Santo Tomás, la deformó un poco buscando una componenda con otras corrientes también de la escolástica, como el escotismo, una componenda un poco imposible que perjudicó en gran parte el entendimiento de Santo Tomás. Entonces el padre Membiel estudiaba de primera mano e incluso se preparaba antes de los cursos de filosofía y teología, estudiando de los textos de Santo Tomás aquello que correspondía al curso que iba a seguir. Así, cuando él ya escuchaba las materias, ya podía discernir y entender mucho mejor Santo Tomás genuino. Y convirtió, podemos decir así, al tomismo a algunos de sus compañeros, entre ellos Octavio Nicolás de Risi. O sea, le debemos el tomismo de Monseñor de Risi, se lo debemos a Membiel. Bueno, pero juntos fundan la Universidad Católica Argentina, que por mucho tiempo, desde esos primeros momentos de sus fundacionales, fue muy tomista en filosofía y en teología. Y también la revista de la Universidad Católica Argentina, la revista Universitas, donde Membiel publicó varios de sus artículos. También fundó la Sociedad Tomista Argentina, en ámbito de la cual nacieron las semanas tomistas que se tienen habitualmente desde aquella época en La Plata, en Argentina. Y el Instituto de Filosofía Práctica en Buenos Aires, con el doctor Guido Suaje Ramos. Actualmente el Instituto de Filosofía Práctica está regenteado por Bernardino Montejano, gran amigo, y todas estas son instituciones actualmente vigentes que han perdurado a través del tiempo y que se deben en gran medida a la actividad del padre Membiel. Por eso, y además por toda su obra escrita, la que vamos a pasar a hablar ahora, mereció un lugar en el léxico de los tomistas, el llamado Thomisten-Lexikon, publicado en Bonn, en Alemania, en 2006. Me pidieron a mí el contributo sobre el padre Membiel. Y digamos que muchas de sus obras han sido reeditadas, republicadas, también publicadas en varios idiomas, además del español original, en italiano, en francés sobre todo, varias de sus obras, incluso recientemente, en alemán alguna obra, muy poco todavía, en portugués, en Brasil, han publicado recientemente varias de sus obras y están publicando. Bueno, podemos pasar, si quieres, a la segunda, a la siguiente pregunta. Sí.
Perdón, padre, me estaba acordando que también escuché una vez, él tuvo mucho que ver en la fundación también del Seminario de Paraná, ¿no? Sí, exactamente, porque no conozco todas las circunstancias, pero sé que en una conversación o en un encuentro con Monseñor Adolfo Servando Tortolo, cuando había sido nombrado arzobispo de Paraná, con otros sacerdotes, vieron la posibilidad y la conveniencia de hacer una especie, ya existía el Seminario Arquidiocesano de Paraná, pero hacer una especie de refundación del Seminario Arquidiocesano en base a algunos principios fundamentales. En un momento y en una época era en los años, a principios de la década del 70, justamente, poco antes de que falleciera Membiel. Y allí, a raíz de la crisis, un poco, sea un poco social política argentina de aquel tiempo, pero también la crisis eclesiástica y la crisis de la formación en los seminarios, lo refundaron un poco el Seminario de Paraná en base a varios principios, entre los cuales estaba la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, sobre todo en materia teológica, teología dogmática, moral, la fidelidad también a los principios y a la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino explícitamente. También un seminario que diera una formación pastoral, pero por sobre todo una sólida formación espiritual sacerdotal. Podemos decir que ese seminario de Paraná, bajo la tutela de Monseñor Tortolo, duró un poco desde el año 73, digamos, al 83, unos 10 años, en los cuales se publicó también la revista del Seminario de Paraná, donde me acuerdo en la página, en la contratapa figuraban los principios del Seminario de Paraná, y donde el padre Membiel también contribuyó con algún artículo. Es más, el artículo último que Membiel publicó en vida, La ciencia de Cristo en Rahner, lo publicó en la revista Micael, en la revista del Seminario de Paraná. Padre, bueno, perdón, me extendí un poco. ¿Cuáles fueron los temas principales de su investigación y también de su reflexión del padre Membiel? Bien, pasamos a hablar sobre todo el centro de esta conferencia, ¿no? De esta entrevista, la obra doctrinal del padre Membiel. Y podemos señalar 3 ámbitos principales de ocupación intelectual, doctrinal del padre Membiel en sus escritos y en sus conferencias, pero sobre todo en sus escritos, ¿no? Que nos han quedado. Primero, la doctrina social y política católica. La doctrina social y política católica en base a la filosofía y la teología moral en el ámbito político. Luego, un segundo ámbito, la teología de la historia. La teología de la historia con el discernimiento también de los eventos históricos, sobre todo el proceso de revolución anticristiana que tuvo lugar a partir de la decadencia del medioevo hasta los tiempos contemporáneos, y luego la crítica del progresismo teológico en la Iglesia, esa especie de modernismo resucitado, modernismo redivivo, que a partir de los años 50 se va desarrollando en la Iglesia. Vamos a ir por partes. Primero, entonces, se ocupó entonces de la filosofía y la teología política, o bien de la doctrina social y política católica. Precisemos que no en un sentido de teología política, como se puede entender mal, como las llamadas teologías de la liberación, que son secularistas, que reducen el mensaje del Evangelio a una liberación social y política, pero en base a una ideologización marxista, un entendimiento marxista del hombre y de la historia, que es no solo un reduccionismo, sino una perversión, digamos, del hombre y de la sociedad. Sino, digamos que por el contrario, pensando la política en su propia realidad moral, a la luz de la destinación de los hombres hacia el fin último sobrenatural, la salvación, la unión con Dios en la Jerusalén celestial, y entonces el ordenamiento de toda la realidad temporal humana, personal y social,
a ese fin último, y por tanto de todo bien que el hombre persigue en su vida, incluso el bien común político, subordinado a ese bien último común de las personas, que es la salvación eterna. Y eso, entonces, Membiel se ocupa a partir de los principios de la doctrina social y política de la Iglesia, que él también había recibido por su lectura directa en la época del seminario del magisterio social de la Iglesia, que comienza a desarrollarse en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, con la famosa Rerum Novarum, la encíclica de León XIII, sobre el problema social, el problema obrero, y luego, digamos, se va continuando en diversos documentos en los cuales Membiel iba siguiendo paso a paso esa exposición que la Iglesia va haciendo a partir de los principios, sobre todo de Santo Tomás, de discernimiento y sentando una doctrina social y política ante los problemas nuevos que se van planteando con la secularización de las sociedades temporales, de las naciones, la apostasía de lo que fue la cristiandad, un orden social cristiano, y también de lo que fue la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, el surgimiento del liberalismo, el surgimiento del problema obrero, en fin, el surgimiento del marxismo. Entonces, en base, podemos decir, a la filosofía política clásica, sobre todo platónico-aristotélica, sobre todo Aristóteles, con las éticas de Aristóteles y también la política de Aristóteles, los comentarios de Santo Tomás, a la ética, a la política que él cita abundantemente, conocía, y también en base a la experiencia concreta de la vida de los pueblos, que es una de las fuentes indispensables para la doctrina política, ver también en la vida histórica concreta de los pueblos y la experiencia, los sistemas sociales y las organizaciones sociales que han ido sucediendo, pero sobre todo a partir también de los principios de lo que es la realidad humana y la realidad social. Y entonces eso hace que Membiel sea una especie de sintetizador, de maestro sabio y con una cabeza muy orgánicamente formada respecto a la doctrina social de la Iglesia. Por eso, ya su primer libro, su primera publicación en 1932, pensemos, 2 años después de que ha sido ordenado sacerdote, su concepción católica de la política, que ha visto hasta el momento 4 reediciones, estoy preparando la 5ª en español y ya lleva 2 ediciones en italiano. Esa obra temprana, pero muy madura en cuanto a lo armónico, lo preciso, lo formado del pensamiento, y se convirtió en un clásico de formación, sobre todo para las jóvenes generaciones en materia de doctrina social y política de la Iglesia o de filosofía y teología política. Yo recuerdo en la biblioteca de mi casa estaba, creo que un ejemplar, me parece que tiene que haber sido la 3ª edición, 1961, de Concepción Católica de la Política, y un día yo tenía 15 años, mi padre lo toma de la biblioteca y me dice, toma, tenés que leer esto. Así que mi primera lectura a los 15 años realmente me abrió la mente, y por eso siempre ha quedado en mí muy impresa la formación que me dio ese libro, que no es tan largo, digamos, es un libro mediano, pero es un libro muy sabio, y que ha hecho que yo trate también, con el paso de los años, acá de siempre seguir difundiéndolo. También mencionamos la concepción católica de la economía del 1936, que ya la enuncia en Concepción Católica de la Política al final sobre las funciones del Estado, y reelaborada más tarde en Conceptos Fundamentales de la Economía 1953. Bien, luego en el campo de la teología de la historia, a partir de la indispensable tarea moral del cristiano de edificar la cristiandad, o sea, la civilización cristiana o la ciudad católica, lo que recordó en el Concilio Vaticano II la Apostolicam Actuositatem, la Constitución Apostólica sobre
la apostolicidad de los laicos, él analizó los fenómenos del proceso histórico de las revoluciones sociopolíticas y culturales, filosóficas, anticristianas en Occidente. Como ya dije, desde la decadencia medieval, y se puede decir así, la corrupción de la escolástica en sistemas que, digamos, impiden a la ciencia tomar un adecuado conocimiento de las esencias de las cosas, con el nominalismo, de la causalidad, de la intercausalidad de las criaturas, con el ocasionalismo, y así también de la racionalidad del ser humano en su vida moral y en su vida voluntaria, con el llamado voluntarismo. Entonces, pasando por el protestantismo, porque Lutero justamente sufrió las consecuencias de tener que resolver su propia crisis personal con esos elementos decadentes de la escolástica, hace que eso lleve a un gran subjetivismo en el protestantismo y al rechazo del magisterio de la Iglesia, al rechazo también de toda cooperación humana a la salvación, de esa pura fe. Y luego con el surgimiento del libre pensamiento, con la Ilustración, la Revolución Francesa, el comunismo, la Revolución Bolchevique, hasta la disolución existencial, una especie de nihilismo o de aniquilación de toda racionalidad contemporánea, esa especie de relativismo de pensamiento y también de concepto líquido del hombre y de la sociedad, donde se diluye toda consistencia y toda trascendencia del ser humano y de la sociedad. Entonces él analiza todo ese proceso y así presta atención, sobre todo en los primeros años, los años 30 y 40, a las ideologías totalitarias que tienen su raíz en ese proceso y que despuntan en el siglo XX, que se fundan en ese proceso de inmanencia, así se llama, proceso de inmanencia, es decir, de rechazo del conocimiento adecuado de la realidad que tenemos adelante y el cambiar, se puede decir así, el fundamento, el absoluto en la subjetividad humana, en una así especie de conciencia indeterminada, universal, que se manifiesta en cada hombre, pero bien, esa sustitución de la filosofía del ser o del realismo por esa especie de gnosis, la gnosis es una especie de autoconciencia o autoconocimiento de la conciencia que funda toda la realidad, de la cual, como empezó Cartesio, ¿no? Descartes, dudamos, la duda metódica sobre la objetividad de la verdad y de la realidad, da fruto luego en el idealismo de Hegel, ese sistema realmente de Hegel donde todo se reduce al fundamento del absoluto de pensamiento, del absoluto de conciencia, y se rechaza, precisamente Hegel rechaza digamos, el absoluto que sería el ser absoluto, ¿no? El ser infinito, y que da también como resultado la izquierda hegeliana la interpretación marxista-materialista de Hegel, es decir, ese absoluto de conciencia se verifica en la materia indeterminada que va evolucionando históricamente hacia su propia autoconciencia, hacia su propia autoevolución en la historia mediante la dialéctica de los contrarios, ¿no? Negando siempre todo lo que se ha ido realizando, siempre en una especie de futurismo materialista histórico, marxista, ¿no? Una utopía, pero que tiene su raíz en Hegel, y Hegel a su vez su raíz en el subjetivismo de Descartes y de Kant, y ellos a su vez su raíz en Lutero, esa revolución tan grande que realiza Lutero en nuestra relación con Dios, pero después también en nuestra relación con la realidad, con toda la realidad, subjetivizando totalmente el conocimiento y la objetividad de la verdad, y, digamos, arrancando también la subjetividad humana al magisterio de la Iglesia, ¿no? Así que eso podemos decir que hace que Membiel comience a publicar en los años 30, sobre todo en la segunda mitad de los años 30, a raíz de, digamos, el surgimiento histórico-político de frutos de esta inmanencia filosófica
de este proceso de disolución del pensamiento y la cultura en los fenómenos totalitarios que se presentan y que comienzan a combatir entre sí en esa tercera década del siglo XX, que son, por un lado, el capitalismo liberal, por otro lado, el marxismo comunista de la Unión Soviética, y luego también el nacionalsocialismo y el surgimiento de también, no olvidemos que Mussolini fue socialista en sus comienzos, de la beta más ideológica del fascismo. Membiel distingue en el fascismo lo ideológico después de lo que fue un poco la práctica histórica en Italia, ¿no? Pero ese elemento ideológico totalitario que se presenta. Entonces él publica en 1937 una serie de libritos que son pequeños, pero son densísimos en pensamiento y son densísimos también en la información que Membiel posee y en las fuentes que maneja, que me llaman la atención. Yo estoy preparando lentamente, en la medida que voy pudiendo, estoy preparando la publicación de un volumen que recoge todos esos ensayos y por lo cual estoy poniendo y haciendo notas ilustrativas y notas explicativas sobre los personajes, las personas, las circunstancias, la bibliografía que maneja Membiel, las fuentes que ha manejado y que se pueden decir así, dejan admirado de cómo él iba siguiendo y estaba al corriente y se informaba y formaba su mente en un discernimiento. Así publica Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo, 1937, El judío en el misterio de la historia, 1937 también, ¿Qué saldrá de la España que sangra?, sobre la Guerra Civil Española, 1937, Entre la Iglesia y el Reich, 1937, sobre la persecución a la Iglesia bajo el régimen de Hitler, del nacionalsocialismo, y Hacia la cristiandad en 1940. También publica posteriormente El comunismo en la revolución anticristiana en 1961 y El poder destructivo de la dialéctica comunista en 1962, cuando se ve en la época, plena época de la Guerra Fría, así llamamos, de los que han triunfado en la Segunda Guerra Mundial, esa amenaza tremenda del comunismo bolchevique y de la doctrina, sobre todo marxista, en el ámbito cultural e intelectual de Europa, de América, etcétera, ¿no? Pero vamos por partes, vamos por una breve descripción de cada uno de estos ensayos para ver, ¿no? Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo, 1937, es un librito en el cual Membiel desarrolla una verdadera y propia teología de la historia, en base a lo que podemos llamar el discernimiento sobre la antropología teológica, es decir, el hombre a la luz de la fe en las etapas históricas que ha vivido el hombre desde el paraíso original y entonces en los tres tipos de hombres que hay, en realidad, a raíz de esas etapas históricas, pero que se proyectan hasta la actualidad en toda la historia, y por tanto también los tres tipos de sociedad o los tres tipos de pueblos bíblicos, los llama Membiel, que son el pueblo que él llama el pueblo pagano, el pueblo, digamos, o la sociedad humana o la multitud de los hombres, digamos así, que están bajo el régimen de la naturaleza humana caída bajo el pecado original y entonces con elementos que subsisten válidos de naturaleza humana, herida, desordenada tendencialmente y luego existencialmente por las consecuencias del pecado original y que no ha sido redimida, que no ha recibido la revelación de Dios, que no ha recibido la gracia, y eso se manifiesta en también el fin que se propone este tipo de gente y un poco la ley que los mueve. Es decir, el fin que se propone es fin a veces mezclado de un fin puramente naturalista, puramente temporalista, pero también inficionado por las concupiscencias, digamos, de la soberbia, de la carne y flujo del demonio. Entonces, estas gentes viven con ese fin y bajo esa especie de ley de naturaleza caída y que, por tanto, es totalmente inestable. Y eso se manifiesta en el intento de algunos de los regímenes totalitarios de los años 30 en esa especie de
preponderancia de un pelagianismo, es decir, una pura naturaleza que busca afianzarse en una especie de orgullo puramente humano, orgullo puramente de nacionalismo exacerbado, de totalitarismo del Estado, de una especie de, hoy se habla de transhumanismo, pero bueno, de una nueva humanidad utópica, idealizada, pero ya digo, inestable porque le falta la gracia que sana y eleva y finalmente rescata lo que ha caído. Luego el segundo pueblo bíblico es el pueblo de la Antigua Alianza, el pueblo que Dios preparó para el nacimiento del Mesías, pero que se quedó, son aquellos que se quedaron en la Antigua Alianza en lo meramente temporal y pasajero de la Antigua Alianza, con las promesas de la tierra y de una dominación temporal, simplemente de una conquista que era imagen de la lucha espiritual y de la salvación espiritual que nos aportaría Jesucristo, que era pedagógico. Entonces, son los que se rigen por ese fin, también temporal, secularista, meramente humano, aunque basados en se puede decir, la prevaricación frente al sentido pleno de aquella primera revelación bíblica y que digamos, adquiere su plenitud justamente en Jesucristo, y que, por tanto, se ciega al verdadero sentido de las profecías, al verdadero sentido también de la ley mosaica, al verdadero sentido también de la sabiduría del pueblo de Israel, y entonces ellos se rigen por esa finalidad y también por esa ley antigua de la lucha y la preponderancia del pueblo elegido sobre los demás. Luego, por supuesto, el pueblo cristiano, que es aquel pueblo que, fundado en la gracia de Jesucristo, el hombre nuevo, renacido a partir de la salvación, de la redención de nuestro Señor Jesucristo, busca no un fin temporal, sino el fin de la unión con Dios, el fin trascendente, el fin de la perfección de la caridad en esta vida y luego en la vida eterna, sabiendo que se ha de pasar por la muerte y por el despojo de toda realidad terrena para algún día en la resurrección de la carne al fin del mundo, que establezca Dios los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero sí, este pueblo cristiano lucha por ordenar lo temporal y ordenar, digamos, la vida en este mundo y en este tiempo hacia la vida eterna y por lo tanto de que favorezca. También entre medio se insertan estos tres principales pueblos bíblicos, el pueblo islámico, que es una especie de mezcla y corrupción de los tres. Sobre todo es basado en una pretendida revelación a Mahoma, que sería la revelación que culmina la revelación del Antiguo Testamento y de Jesucristo, y en un racionalismo que rechaza la encarnación del Verbo, que rechaza la Trinidad Divina, que rechaza la gracia en las almas, y que entonces también se resigna a vivir según una naturaleza caída, se resigna al pecado, pero que busca una también dominación temporal y terrena por la conquista hacer de la tierra, tierra santa, tierra del Islam. Entonces, eso hace que justamente distinguir a estas clases de hombres con sus finalidades y con sus leyes, uno pueda entender cómo se mueve la política, es decir, la política con mayúscula, lo que Membiel llama en este librito la macropolítica. Luego, en el libro El judío en el misterio de la historia, también en 1937, Membiel, ante el racismo que surge en el nacionalsocialismo, Membiel evidentemente condena el racismo, condena ese antisemitismo visceral que tenía su raíz también en Lutero, ¿no? en el luteranismo alemán, porque no olvidemos que Lutero hacia el fin de su vida escribió acerca de los judíos y sus mentiras, un librito, un panfleto más que un libro, pero es un librito, atacando a los judíos, y como también en la época del nacionalsocialismo mucha de la iglesia evangélica se alía con el nacionalsocialismo, incluso celebran muchos pastores los pogrom contra los judíos, diciendo, bueno, ahora se cumple lo que nuestro padre en la fe, Lutero, quería, justamente esa especie de rechazo. Bien, acá Membiel evidentemente que distingue y discierne, dice, no, acá
digamos, hay un problema, pero no es con el judío de raza, porque Jesús era judío, la Virgen era judía, los apóstoles eran judíos. No se trata de una cuestión racial. Se trata de que hay un problema judío teológico, digamos, con el judío teológico, ese judío que ha rechazado al Mesías, que lo crucificó y que también desató la primera persecución de la primitiva iglesia, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, el martirio de Esteban, y que, digamos, siempre a lo largo de la historia ha seguido siempre negándose al cristianismo y también persiguiéndolo. Entonces, Membiel dice, no tenemos que ser ciegos a eso, incluso con el sionismo contemporáneo, pero un cristiano no puede jamás pagar con la misma moneda, sino que tiene que amar y por tanto querer y rezar por la conversión de los judíos, buscar su conversión, buscar digamos, cómo nos da ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Así que es un libro que también, una especie de modelo de discernimiento frente a un problema que se planteaba y que se sigue planteando, siempre está de nuevo, surge a la luz esta Luego también, en el libro ¿Qué saldrá de la España que sangra?, en 1937, él interviene en una especie de controversia que se estableció en ese momento acerca de la Guerra Civil Española, que sabemos fue bendecida por una pastoral de los obispos españoles, el alzamiento de los nacionales ante la persecución de la Iglesia en España y también el peligro de la instauración con la República Española, que ya se comenzaba a establecer realmente un régimen totalitario comunista. Entonces el mismo Pío XI también recibe a los obispos españoles, bendice el alzamiento y también hablan de la cantidad de mártires. Resulta que Maritain, este filósofo cristiano francés, publica una obra en controversia con un dominico español, el padre Menéndez Reigada. Padre Menéndez Reigada publicó un libro de la justa y santa guerra de España, explicando la santidad de la causa mientras se mantenga realmente en la honestidad también de los medios, la guerra, por supuesto, pero la justeza y la santidad de la causa, de resistir a la instauración de un totalitarismo comunista en España y a la persecución contra la Iglesia. Entonces, la defensa del bien común español y también de la realidad de España, un país católico de hondas raíces y tradición católica. Entonces, el Jacques Maritain, este filósofo que ya en esos años se puede decir un poco convertido, aunque era católico, era tomista, pero se ha convertido al liberalismo político. Entonces, él se pone a favor de la República porque es democrática, entre comillas, y en contra del levantamiento, y publica un artículo donde dice que una guerra nunca puede ser santa, que ninguna realidad temporal, y secular y social puede ser propiamente santa, sino que lo santo está en el espíritu y en lo interior del hombre, y en las realidades estas sociopolíticas no hay santidad. Entonces, el Membiel le contesta de la justa que saldrá de la España que sangra, pero también donde pone en dos partes de este librito, también de la justa y santa guerra de España, refutando totalmente lo de Maritain, diciendo sí, muchas veces una guerra puede ser ocasión de grandes injusticias, violencias injustas y muchos sufrimientos, pero no quiere decir que una guerra no pueda ser justa y santa cuando defiende el bien común de un pueblo, cuando defiende las personas, cuando defiende un ideal de cristiandad, y que por tanto toda realidad también temporal que realice el hombre es moral, porque las realiza el hombre, aunque sean cosas técnicas, aunque sean cosas que dependan del artificio humano, pero siempre el hombre es el que las hace, el hombre es el que tiene sus fines y el hombre es el que las usa, y el hombre entonces es el que le da o no su color moral, lo hace moral o inmoral. Entonces una guerra puede ser inmoral e injusta, y una guerra puede ser moral y justa, incluso santa. Así que eso es, digamos, la refutación de este libro. Luego, entre la Iglesia del Reich, 1937, y también Membiel cuenta y explica y desarrolla y denuncia la persecución contra la Iglesia del régimen nacional socialista, con mucho detalle, con mucha información, indicando inclusive el intento nacional socialista de fundar como un nuevo cristianismo meramente pagano,
con el famoso libro de Rosenberg, El mito del siglo XX, y también Mi lucha, el libro de Hitler, y bueno, en fin, toda la ideología que se esconde, pero también los procesos que se hacen en el nacionalsocialismo público contra la Iglesia para quitarle a la Iglesia la juventud, quitarle a los jóvenes, quitarle a los niños, quitarle la educación, y así hacen el llamado Devisenprozess, es decir, el proceso de las divisas, acusando a la Iglesia de conspirar contra la recuperación económica de la Alemania por mandar divisas al exterior. Evidentemente las congregaciones religiosas misioneras mandaban al exterior, y también el Zittenprozess, es decir, los procesos morales, acusando a miembros de la Iglesia con gran escándalo de, digamos, abusos, como hoy sucede, digamos, de pedofilia y eso, pero magnificando algún caso que podía haber habido y que no se sabe cuánto había de verdad o no, digamos, siempre difícil de verificar, pero en este caso ocultando los graves delitos morales de los nacionalsocialistas y de otros, y haciendo eso para quitarle a la Iglesia la autoridad moral, evidentemente. Y por supuesto también el asesinato en la famosa Noche de los Cuchillos Largos, junto con la eliminación de todos los adversarios políticos, incluso dentro del nacionalsocialismo que realizó Hitler en esa noche, en 1934, también el asesinato de varios dirigentes católicos y varios mártires, ¿no? Bueno, luego en el libro Hacia la Cristiandad, 1940, Membiel, en este pequeño librito, también indica la posibilidad real de reinstaurar un orden social cristiano, aunque evidentemente en ese momento, en 1940, luego de la victoria nacional en la Guerra Civil Española, parecía que eso se podía haber concretizado en España, y se enuncia esa esperanza en Membiel, pero siempre es condicionada a la libertad de los hombres, a lo que podía pasar después. Sabemos que la España actual no tiene nada que ver con eso. Luego, luego en los dos últimos libros que hemos señalado en este aspecto, El comunismo en la revolución anticristiana y El poder destructivo de la dialéctica comunista, como dije, Membiel se ocupa de esta gran amenaza que está en la posguerra de la difusión del totalitarismo y de la revolución comunista en el mundo, sobre todo ideológico y cultural. Entonces, por eso publica estos dos libros, sobre todo advirtiendo del peligro filosófico y del pensamiento marxista, ¿no?, que se difunde culturalmente en las universidades europeas y americanas, latinoamericanas. El comunismo en la revolución anticristiana, 1961, es un libro realmente de gran valor pedagógico, porque él muestra las dimensiones del hombre, y cómo esas dimensiones del hombre, él hace una especie de distinciones didácticas en el hombre, cómo se dan las formalidades, digamos, del ser, del intelecto, de la razón, y después del espíritu, de la gracia, y cómo esto ha sido subvertido sucesivamente en ese proceso de revoluciones protestante, la revolución burguesa, la revolución francesa y la revolución comunista, subvirtiendo totalmente y poniendo por encima realmente una concepción meramente materialista, historicista y utilitarista del hombre y de la sociedad. Es paralelo de ese orden en el hombre, también lo está en la sociedad, y por tanto el desorden es revolucionario. Y por eso también la importancia de esta especie de contrarrevolución, que simplemente es más bien la instauración del orden social cristiano. Luego, El poder destructivo de la dialéctica comunista, un libro más filosófico sobre toda la filosofía del marxismo y su destrucción. Junto a eso, en este ámbito del pensamiento de la teología de la historia y del discernimiento también de los acontecimientos, Padre Membiel da muchísimas conferencias publicadas en fascículos sobre las realidades y acontecimientos políticos, especialmente en la historia contemporánea de la Argentina y los acontecimientos eclesiásticos. Pero bueno, podemos dejar este punto quizás de ese segundo ámbito, que es el de la teología de la historia, ¿no? Padre, otra pregunta. Bueno, al final me figuro que podrán hacer preguntas a la gente que está escuchando, ¿no? Dentro del ámbito del pensamiento católico, sabemos que el padre Membiel ejerció un discernimiento y juicio crítico sobre autores y sobre circunstancias. ¿Qué nos puede decir sobre su obra?
bueno, este es el tercer ámbito, ¿no? En el que el padre Membiel también se desenvuelve en lo doctrinal y es, podemos decir así, su crítica y su polémica y su denuncia y sobre todo el estudio y refutación de los pensadores, de teólogos, digamos, o pensadores católicos de su contemporaneidad del siglo XX, que podemos llamar progresistas y que se proyectan hasta el presente. Por eso tan actual lo de Membiel. Relevante, en primer lugar, podemos decir así, fue su polémica contra el liberalismo pseudo-católico de Jacques Maritain, que comenzó con esa refutación de la postura pro-republicana y laicista del conocido filósofo francés sobre la Guerra Civil Española, en ese libro que ya mencionamos, que es Saldrá de la España que sangra, pero siguió luego con la crítica de la teoría de la nueva cristiandad del libro Humanismo Integral de Maritain. En ese libro Humanismo Integral, Maritain propone una lectura de la cultura y de la historia que también la divide en periodos, pero con una visión totalmente opuesta a ese proceso de revolución anticristiana. Al contrario. ¿Por qué? Porque Maritain se basa en este principio liberal, es decir, el ascenso de una mayor libertad como pura indeterminación posible del libre albedrío. Es decir, la libertad potencial, la libertad en su posibilidad, no en su ejercicio en el cual el hombre se hace libre de la coacción de sus pasiones, de la coacción de las tentaciones exteriores, de la coacción del demonio y siguiendo realmente la ley interior de su naturaleza y de su gracia puesta por Dios y en fidelidad a esa ayuda que es la ley de Dios también dada en los 10 mandamientos y en la ley de Cristo, sino que más que esa, se puede decir, actualización o perfección o realización del hombre libre, Maritain se basa entonces en un pretendido principio de la pura libertad potencial como indeterminación posible de elección del libre albedrío y que se presupone también en el cristianismo o en el pensamiento filosófico, pero Maritain hace de eso como, digamos, lo único que tiene que ser integrado en el bien común temporal de la sociedad. Es decir, la sociedad no ha de buscar la perfección del bien del hombre en la realización justamente de la actuación perfecta de su libertad, es decir, la libertad en su perfección, sino simplemente, digamos, como respetar en cada uno esa posibilidad pura de indeterminación y nada más. Y el cómpito de lo social es simplemente el ámbito de los bienes materiales y temporales. Entonces, ¿qué pasa? En base a ese principio, Maritain dice, bueno, en el medioevo la Iglesia ejerció una especie de paternalismo, una teocracia sobre las sociedades, porque todavía no estaba desarrollada la libertad del hombre. Luego, los procesos sucesivos van despertando esta libertad en el protestantismo, en la Revolución Francesa, con el dogma de la libertad, igualdad y fraternidad, e inclusive en la Revolución Rusa, porque en Rusia, dice él, en 1917, después de la Revolución Bolchevique, hay más libertad que en la época zarista, en la época del zar. Y por eso él también apoya en la República, en la Guerra Civil Española, sin curarse de lo que ha visto Pío XI, de lo que han visto los obispos españoles, en fin, del martirio que sufre la Iglesia en España, de la cantidad, no sé, cerca de 10.000 los mártires entre religiosos y sacerdotes de la Iglesia española en esa época. Entonces, el tema es que en base a ese principio de la evolución por sí misma, de esa especie de evolucionismo de la libertad pura, Maritain entonces propone que también la sociedad adulta, la sociedad que ya justamente en esos procesos que tendría que haber hecho la Iglesia, pero la Iglesia no fue capaz, lo hicieron círculos ideológicos que, bueno, estaban impregnados de un ateísmo, de un humanismo ateísta, pero de todos modos funcionalmente hicieron evolucionar la sociedad hacia una mayor libertad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente asumir esa mayor libertad en lo social y político, en lo cual simplemente, digamos, la persona humana tiene que dejar que, digamos, la religión sea simplemente en el ámbito íntimo, en el ámbito de lo que él llama la persona, y que lo divide del ámbito del ser humano como individuo, en lo cual solamente ha de ocuparse de los bienes materiales y temporales,
y simplemente de ese respeto de la pura indeterminación de la libertad. Entonces, él ahí, digamos, cede totalmente a los principios del liberalismo que muy, muy, muy detalladamente habían sido condenados por León XIII en la Encíclica Libertas. Por eso, entonces, el padre Membiel publica sus obras de Lamennais a Maritain, 1945, porque Félicité de Lamennais había sido un sacerdote apóstata del siglo XIX, que prácticamente había hecho el mismo recorrido de Maritain, es decir, desconvertido de ser un convertido católico y sacerdote Lamennais a desconvertido y acceder al liberalismo totalmente, murió apóstata. Y Maritain en el siglo XX, que no siendo sacerdote, era casado, digamos, pero como de convertido, se había convertido al cristianismo e incluso al tomismo, pero se desconvierte en el ámbito del pensamiento social y político de la doctrina social de la Iglesia al liberalismo totalmente. Así que publica este libro de Lamennais a Maritain haciendo un paralelo entre el pensamiento de ambos, y es porque Félicité de Lamennais había sido condenado. Había sido condenado por Gregorio XVI en 2 encíclicas, Singulari Nos y Mirari Vos, y en los años 1830 por ahí. Entonces, él justamente pone como lo de Maritain ya estaba condenado en las condenas de Lamennais. Y luego también el libro Crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana, 1948, donde critica esa especie de dicotomía, esa división de la persona humana en una especie de individuo, la corporeidad del hombre que se debe a la sociedad, y la especie de espiritualidad, la personalidad, que en cambio es lo íntimo y lo subjetivo, y en lo cual es el ámbito de la religión. Y entonces la religión no tiene nada que hacer en ámbito social y político. Como si la realidad social y política no fuera parte de la naturaleza humana, de la persona humana, y no tuviera que buscar también el bien integral del hombre. Bien, entonces también tiene un desarrollo epistolar sobre Maritain, la correspondencia del padre Membiel con el padre Garrigou-Lagrange, ese famoso teólogo dominico del Angelicum de Roma, que también había conocido, porque también vino al Congreso Internacional de Filosofía en Mendoza en 1949. Entonces, esa correspondencia a propósito de Lamennais y Maritain. Es decir, se escriben y el padre Membiel busca abrir los ojos al padre Garrigou-Lagrange sobre Maritain. Y la respuesta también a 2 cartas de Maritain al padre Garrigou-Lagrange. Son 2 cartas en las que Maritain también denigra y denosta al padre Membiel. Ante el padre Garrigou-Lagrange dice: ve, ¿qué sabe ese sacerdote argentino? Nosotros los franceses somos los que sabemos de doctrina social y de política, etc. Pero en cambio Garrigou-Lagrange le dio razón a Membiel, ¿no? Y volvió después sobre Maritain en algunos artículos, en Le Paysan, sobre el libro de Maritain en los años 60, Le Paysan de la Garonne, porque Maritain se lamenta, luego del Concilio Vaticano II, de la mala interpretación y la falsa interpretación que cunda el concilio y del progresismo en la Iglesia que comienza a dilagar, y también del liberalismo, pero no refuta sus propias posiciones y su propia culpa, no hace un mea culpa. Entonces también Membiel escribe diciendo, bueno, no se desdice de todos los principios que él ha puesto y de los cuales estamos viendo muchas de las consecuencias. Bueno, aparte de Maritain, que Membiel lo señala como uno de los principales responsables del liberalismo y del relativismo indiferentista, es decir, el secularismo en la pastoral social eclesiástica contemporánea, también denuncia, discierne, estudia, escribe, refuta al jesuita Pierre Teilhard de Chardin, con el libro La cosmovisión de Teilhard de Chardin de 1960 y Teilhard de Chardin o La religión de la evolución 1966, porque Teilhard de Chardin pretende hacer una nueva síntesis entre la ciencia y la fe, pero en base al postulado del dogma de la evolución de las especies, es decir, la evolución filogenética, como que está demostrada científicamente, y a partir de eso hay que pensar toda la realidad, incluso la realidad teológica, como que todo, incluso el espíritu del hombre y luego el cristianismo en el hombre, es una especie de desarrollo de la materia. En eso coincide con Marx y con el marxismo, es decir, la materia que se va haciendo autoconsciente, que de su interior más profundo es pensante, y que esto pugna para salir y para asociarse y para relacionarse, y de ahí viene toda la evolución histórica de las especies y también del hombre, y hacia lo que él llama el punto mega, la socialización, que es una especie de totalitarismo socialista, pero que él lo hace coincidir con la Iglesia y la cristiandad. Y él mismo dice y se da cuenta que lo acusan de panteísta, es decir, de que ve
como toda la realidad es una sola, es materia consciente en evolución, y hacia esa especie de plenitud de autoconciencia de una sola realidad. Entonces él dice, no, bueno, será panteísmo, pero es panteísmo cristiano, porque es lo que San Pablo dice del pleroma, Cristo todo en todos, y bueno, pero evidentemente Membiel lo refuta desde el punto de vista de la ciencia misma, mostrando cómo Teodoro de Chardin ha participado en fraudes paleontológicos, el Eoanthropo de Piltdown y también el Sinanthropus o el hombre de Pekín, que son dos fraudes, y también cómo manipula una pseudociencia, que no es verdadera ciencia, para también hacer esta especie de confusión epistemológica, o sea, de las ciencias, y mezclar esa visión de la materia corpórea en evolución anticonsciente con también, digamos, la ciencia filosófica y teológica y el cristianismo. Así que muy importante también esta denuncia porque Teilhard de Chardin reaparece y reaparece como el profeta del pensamiento único del mundo globalizado contemporáneo, de la inteligencia artificial, y bien, siempre lo repone de moda a este jesuita que fue muy, muy alabado por el mundo. Murió en 1955 con la prohibición de publicar sus obras, pero le encargó a sus discípulos que lo hicieran, así que del 55 al 67, al 70, se publicaron toda la serie de las obras y digamos, y escritos de Teilhard de Chardin en diversos volúmenes, así que adquirió también mucho relieve. Y a pesar de un monitum de la Santa Sede también del año 61, prohibiendo la lectura y tener en las librerías católicas, en las bibliotecas católicas, las obras de Teilhard de Chardin, monitum que incluso por pedido de Juan Pablo II también fue estudiado, que todavía está en vigor, sin embargo, se sigue, digamos, desobedeciendo. Luego, y lo más importante, desenmascaró el sistema gnóstico, así subjetivista de conciencia, de ese puro absoluto de conciencia de Hegel, del pensamiento del más conocido de los teólogos progresistas, Karl Rahner. Él se ocupó de Rahner en no menos de 7 escritos, incluido ese último artículo publicado antes de morir en 1973 en la revista amical del Seminario de Paraná, La ciencia de Cristo en Rahner. Pero en la revista Universitas, él publicó 2 importantes artículos sobre Rahner, sobre todo la teoría del conocimiento en Rahner, un artículo muy denso, largo, profundo, donde desenmascara la falsa filosofía de Rahner. Bien. También se preocupó por la interpretación correcta y auténtica del magisterio de la Iglesia, lo que llevó a publicar en el 1964 la Ecclesiam Suam y el progresismo cristiano, denunciando en esa primera encíclica de Pablo VI, encíclica programática, denunciando toda la falsa interpretación. Es decir, Membiel en ese tiempo funda incluso una revista, la revista Diálogo, que se basa justamente en lo que Pablo VI dice en esa primera encíclica, digamos, del diálogo, el diálogo de salvación con el mundo contemporáneo, buscando, y en eso es paralelo a Santo Tomás de Aquino, buscando con los distintos tipos de hombres, las distintas personas de la sociedad contemporánea que está tan lejos de la Iglesia, tan alejada y tan distante, buscando los puntos de enganche y los puntos de, digamos, comunes para llevarlos a la verdad completa. Entonces, es un diálogo de salvación, no un diálogo, digamos, progresista, evolucionista, donde la identidad y la verdad católica ha de ceder ante las ideologías del mundo. Al contrario, entonces es muy importante que Membiel publique este escrito, La Ecclesia y el progresismo cristiano, en 1964, denunciando esa falsa interpretación de la encíclica de Pablo VI. También en 1964 publica En torno al progresismo cristiano, un opúsculo que recoge 3 de sus conferencias sobre el progresismo, apenas, digamos, mientras está desarrollándose el Vaticano II. Incluso ese opúsculo fue publicado en italiano y también se difundió entre los padres conciliares. Y luego, apenas concluido el Concilio Vaticano II, él publica la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa y la Doctrina Tradicional en 1966, indicando la interpretación auténtica en consonancia con la doctrina moral y social y política de la Iglesia de siempre,
y cómo esa declaración sobre la libertad religiosa se trata del ámbito civil, el ámbito de coacción, el ámbito civil, y que sobre todo se basa en una visión prudencial de lo que es posible ante la situación de las naciones y ante la situación, digamos, en la que se está viviendo, y que supone, digamos, una especie de búsqueda del bien común temporal posible en las actuales circunstancias, y que ciertamente es rebajado respecto a lo que sería lo de la cristiandad, pero sin que la Iglesia renuncie a la búsqueda del bien común de la cristiandad y a proponerlo, lo cual queda muy claro en el Catecismo de la Iglesia Católica. Coincide un poco con la interpretación de Membiel, porque el Catecismo de la Iglesia Católica cita estos textos de la Declaración Conciliar, pero en el contexto del primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y que también atañe, por tanto, a la sociedad de los hombres. Es decir, refutando todo ateísmo o liberalismo o indiferentismo de lo social, como proponía la falsa nueva cristiandad de Maritain, que no es más cristiandad, dice Membiel. Hay analogía de las naciones, pero no hay una analogía de la cristiandad. La cristiandad es una tipificación esencial, digamos. Puede haber realizaciones individuales distintas, y las hay, y las hubo, pero, digamos, es un tipo de sociedad, que es la sociedad informada por el Evangelio. También publica Membiel el importante libro en 1966, La Iglesia del Mundo Moderno, en el que explica el concilio como un acto de misericordia de la Iglesia hacia la humanidad contemporánea, en el mismo sentido la Ecclesia Suam de Pablo VI, y denuncia con todo detalle las insurgentes falsas interpretaciones y las deformaciones progresistas. Por último, en el libro más importante y monumental de Membiel, 1970, de la Cábala al progresismo, él analiza toda la trayectoria histórica del pensamiento gnóstico monista, es decir, ver la realidad como una sola realidad de espíritu de conciencia, que se va manifestando incluso en lo material, en lo corpóreo, en lo histórico, en el pensamiento de los distintos hombres, pero que en realidad es una especie de un solo ser absoluto que evoluciona en su propia autoconciencia mediante ponerse delante de sí los objetos históricos, finitos, temporales, digamos, del pensamiento, pero siempre para reflexionar sobre sí mismo y ver esa pura posibilidad de pensamiento, de un pensamiento puro y puramente posible, como el absoluto y lo que funda todo. Y entonces él como que transpone la realidad de Dios, ser, espíritu puro, en el cual están todos los posibles que Dios podría crear, pero los cuales ha creado, dándole realidad a todo lo creado. Él digamos, la gnosis lo transpone en la subjetividad de la conciencia que se manifiesta en el hombre. Entonces, él expone también hacia ahí la total disociación de ese tipo de pensamientos que se va manifestando en la historia hasta las filosofías modernas, sobre todo pasando por Hegel, pero pasando por todos digamos, las manifestaciones. Él lo distingue del pensamiento católico fundamental, de la distinción real entre las criaturas, realidades que participan del ser, y Dios, el ser imparticipado, el ser infinito, que es causa de todas las cosas, porque ninguno de los seres participados, por definición, porque participan el ser, ninguno se da el ser a sí mismo. Son causados por aquel que es el ser por esencia, el ser infinito, que es Dios. Así que él expone esta matriz gnóstica de la aparición de tantos errores y que convergen en la teología contemporánea y más sistemáticamente en estos dos teólogos que he mencionado, Teilhard de Chardin y Rahner. Así que, digamos, esto es lo que podemos decir la gran obra de Membiel en el ámbito del pensamiento católico. Padre, antes de hacer una pregunta, la cuarta, quería hacer una introducción, porque acá los fieles digo, los que están siguiendo el programa, por ejemplo, dicen: excelente el padre Arturo, claramente Membiel es uno de los sacerdotes claves de su tiempo, como dijo el cardenal Corrachino, ha sembrado muchísimo, como lo demostró el padre Arturo, ¿no? Otro dice: qué bueno que sus libros lleguen a las nuevas generaciones. Y una señora también, amiga, dice: escuchar al padre Arturo Ruiz en esta charla es como abrir 20 libros a la vez, los cuales no leí. Gracias por compartir sus conocimientos que tanto edifican. Gracias por los zapatos de encuentro. Bueno, y
Otra señora también que está descubriendo, gracias hasta que es más que una aproximación a Membiel, lo que está haciendo el padre Arturo, dice, buenos días, cuántas cosas desconozco de la realidad que pasaron muchos cristianos, gracias por compartir estos conocimientos. Bueno, ahora sí, padre, te hago una cuarta pregunta que en parte ya la contestaste, pero no sé, si tuviera que señalar su obra principal, ¿cuál destacaría? Bien, entre las obras escritas del padre Membiel, sin duda de la Cábala al progresismo, esta obra del año 1970, una obra muy madura, de mucho estudio y donde Membiel se ve que ha consultado y seguido toda la literatura cabalística, es decir, la Cábala es la tradición de pensamiento gnóstico o monista o panteísta del hebraísmo. Es decir, es una interpretación del Antiguo Testamento que ya se da en la época del Antiguo Testamento, y Membiel dice prácticamente desde la revelación primordial a Adán, digamos, pero luego sobre todo en la contaminación en Egipto con la magia egipcia, el esoterismo egipcio, y también en Babilonia con el dualismo también de Hormuz y Arimana, el zoroastrismo y la contaminación de parte de los pensadores hebreos, no es todo el hebraísmo ni nada, ni siquiera el principal, pero sí en esa especie de pensamiento cabalístico, es decir, interpretar la Biblia en clave de una emanación de un mismo absoluto, que todo se realiza dentro del mismo ser infinito y absoluto, como una especie de emanación de autoconciencia. Y entonces negando la realidad distinta y sobre todo la realidad distinta de cada hombre y su responsabilidad personal delante de Dios y su ser querido como un ser real y puesto para una vida eterna y con responsabilidad personal respecto a esa vida eterna. Entonces esa especie de negación que ya se da en el hebraísmo como parte de toda la historia y desemboca después en campo protestante y luego en campo católico con el progresismo cristiano. Es decir, es un pensamiento que traiciona totalmente la revelación de Dios y la distinción entre el creador y la criatura, haciendo una especie de una sola cosa que evoluciona. De este libro de la Cábala del Progresismo también yo he curado personalmente una reedición científica en español, actualizando las notas, la bibliografía, lo cual me ha llevado a asombrarme totalmente de la bibliografía cabalística que Membiel manejaba y poseía y estudió, incluso los principales pensadores y expositores del cabalismo, y también fuentes esotéricas, cabalísticas, y también todas las fuentes de la historia de la filosofía que en mayor o menor medida dependen de eso. Y una cosa muy importante, Membiel indica la hilación histórica de las personas concretas que han ido transmitiendo esto. Ese libro fue publicado acá por nuestra editorial de la provincia italiana del Verbo Encarnado en 2013, y también de a poco he ido mandando algunos ejemplares a Argentina que se pueden conseguir. Esta es la última edición que hay de la Cábala al Progresismo en español, pero también próximamente voy a ver si lo comercializo, lo meto, lo pongo, lo difundo. No me interesa lo comercial, pero sí difundirlo. Lo tenemos acá en la parroquia. Claro, voy a ver si lo pongo también por Amazon, porque en este momento Edivi no puede estar vendiendo, así que no lo puede estar difundiendo. Luego también se ha publicado en francés este libro y recientemente, y también acá en Italia, como influjo del gnosticismo hebraico en ambiente cristiano, es decir, el influjo del gnosticismo hebraico en ambiente cristiano, traducción del gran amigo, ya fallecido hace 2 años, el padre Ennio Innocenti, en 2 ediciones, 1988 y 1995, y luego también 2018, una página web, una gente que está con esa página web italiana, FDF, también lo ha publicado con el título Dalla Cábala al Progresismo, el título más correspondiente al original, y aparte la edición misma corresponde más al original de Membiel. Pero mi edición del 2013 en español es más científica en el sentido de que está totalmente anotada y actualizada toda la bibliografía que Membiel maneja. Ese es el libro principal que yo recomendaría. Es un libro que en el comienzo es difícil porque les pone toda la filosofía cabalística y es difícil, pero luego se entiende, digamos, todo lo demás que sigue del libro es muy importante y también no, digamos, es asequible para todo público.
Luego también, no sé si me sigues, Agustín. Hola. ¿Se cortó? No se cortó. ¿Perdón? No, no se Sí. cortó, simplemente que me había puesto abajo en la pantalla nada más. Ah, bien, bien, bien. Perfecto, Sí, sí. se escucha perfecto. Sí, sí, sí. Y Después gran claridad, Arturo, gran claridad. Hay gente que elogia la claridad. Mira, recomendaría también de Membiel los textos, además del ya indicado, ¿no? De la Cámara del Progresismo, La Concepción Católica de la Política, que ya dije que es una obra maestra, sobre todo para la formación de los jóvenes, pero no solamente en política. Yo ahora que estoy preparando, ya casi inmediatamente publico la nueva edición a los 49 años de la última en español. Los estoy leyendo y releyendo ya para corregir, digamos, porque lo he reeditado el libro totalmente. Me asombra, no deja de asombrarme la sabiduría, la claridad, la sinteticidad, la precisión del padre Membiel, la claridad de su pensamiento y también la bibliografía que maneja, todas las referencias al magisterio de la Iglesia y, por supuesto, lo publico con muchas anotaciones ilustrativas de personas, de obras, de cosas que se allí. También el otro libro, El comunismo en la revolución anticristiana, que ya dije, es una exposición muy pedagógica sobre el proceso de revolución anticristiana y, digamos, el dar vuelta totalmente el concepto del hombre y de la sociedad. Y también ese libro, La Iglesia del Mundo Moderno, del año 66, que si Dios quiere, también, aunque lentamente, estoy preparando una publicación italiana aquí que sería muy importante, pero es un libro que es profético para lo que estamos viviendo en estos tiempos, es un libro realmente profético, es decir, la falsa interpretación en base a las ideologías modernas del Concilio Vaticano II, digamos, lo que Benedicto XVI definió como la hermenéutica o interpretación de la ruptura, contra la verdadera y auténtica interpretación en continuidad del magisterio. Bueno, en fin, hasta aquí. Bueno, padre, nos queda todavía otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué textos recomendaría a quienes deseen saber más sobre este autor? Porque muchos se están entusiasmando para leer, ¿no? Amigos Sí, de Paraná, de todos lados acá también están llamando. sí, bueno, en este librito mío, esta publicación mía reciente del mes pasado, El coraje de la verdad, Padre Julio Membiel, 1905-1973, publicado por Amazon, y que también está en versión no solamente en papel impreso, sino que también está en versión electrónica para Kindle. Allí yo he tratado de condensar lo más importante, de acuerdo a las fuentes que he podido tener, que son limitadas, pero lo más importante sobre el padre Julio Membiel, con el coraje de la verdad, con lo que es su vida, su obra doctrinal. Esto que es expuesto ahora en esta conferencia, que agradezco también un poco, que me dijiste que también podíamos extendernos con bastante Sí, libertad. Agradezco sí. la oportunidad de poder hablar extensamente, pero en el libro, por supuesto, está todo más desarrollado, más explicado. Es un libro, de todos modos, también es un libro, una obra sintética, ¿no? Sí. Perfecto. Está por escribirse para quien pueda tener más acceso a más fuentes, en fin. Está por escribirse una biografía más completa del padre Membiel, es una empresa. Sí. Porque ilumina tanto el padre Membiel, ¿no? De las pocas obras que leí, no tampoco, pero algunas en el seminario nuestro, gracias a Dios, Sí. ilumina mucho porque es muy claro. Bueno, el Sí, padre mira, Arturo también. hace unos años, aquí en el aula magna de la Pontificia Universidad de Propaganda Fide, ¿no? La Universidad Urbaniana, está junto al Vaticano. En la ocasión de la presentación de uno de los libros del padre Fabro, creo que hemos republicado nosotros con las otras obras completas, en ocasión de esa presentación hubo varios oradores, varias conferencias, pero un profesor italiano
universitario, académico reconocido, que fue discípulo del padre Fabro, el profesor Daledorne. Él pidió la palabra y dijo lo siguiente. Dijo, bueno, realmente en Fabro, en el padre Cornelio Fabro, tenemos quizás el mejor intérprete de la historia de Santo Tomás de Aquino, el que más profundamente también ha rescatado y puesto de relieve los principios portantes del tomismo, fundamentales sobre todo para responder a los desafíos de la modernidad, pero el padre Julio Membiel ha sido el más importante, el principal y el primero que denunció la infiltración de la gnosis del pensamiento panteísta en la teología contemporánea, en la teología moderna. Eso para indicar la importancia que tiene Membiel, porque esto fue dicho por un profesor importante en una de las principales universidades de Roma hace unos años y en ocasión también de una presentación donde estaba el aula magna llena, ¿no? Uh-huh. Querido padre, una última pregunta, creo. Estamos aprovechando al máximo. ¿Qué une el pensamiento del padre Membiel y la doctrina social de la Iglesia? Bueno, esto que ha sido el tema primero y quizás fundante del pensamiento del padre Membiel, podemos decir que lo puedo sintetizar con el título de dos encíclicas de los papas últimos. Del Papa Juan Pablo II, el título de su encíclica, Solicitudo Rei Socialis, es decir, la solicitud, la preocupación por la cuestión social. Publicada en 1987, esta encíclica, el título expresa un poco esta preocupación por la cuestión social del alma de Membiel, del espíritu de Membiel, del pensamiento de Membiel, por lo importante de la sociedad para el hombre, para las personas, para la formación, para la educación, para la salvación de las personas, para ayudar a la Iglesia en su misión trascendente de la salvación de las almas. Es decir, la cristiandad es una tarea irrenunciable. Así que la preocupación por la cuestión social. Y también el título de la encíclica del Papa Benedicto XVI, la encíclica social, Caritas in Veritate, caridad en la verdad. Es decir, esa especie de, por amor a la verdad, por amor a Dios, fuente de la verdad humana, de la verdad trascendente, de la verdad de la Iglesia, esa caridad que lleva justamente al apostolado de la verdad. Es decir, no le podemos engañar al hombre, no podemos dejar que vaya por caminos equivocados hacia su perdición, hacia el abismo, sino que justamente la verdad os hará libres, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Caritas in Veritate, digamos que eso es lo que hace que Membiel esté tan ligado a la doctrina social de la Iglesia. Caritas in Veritate in Re Sociale. O sea, caridad en la verdad en la cuestión social. Es el título completo de la encíclica de Benedicto XVI. Es necesario formar a los laicos para esta tarea irrenunciable, como lo requiere el decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, al que remito, es importantísimo, contra el falso espíritu del concilio y su deformación, el auténtico texto conciliar que es importantísimo. Porque justamente ese apostolado de los laicos en el mundo, que hay que rehacer un mundo totalmente desde su cimiento, como decía Pío XII, de pagano a hacerlo humano y de humano en cristiano. La sociedad humana, a menos que sea ella también sanada y elevada por la gracia a una cristiandad, permanece en la dimensión de la naturaleza caída por el pecado original, a merced de todos los desórdenes morales, como lo estamos viendo. Por eso el padre Julio Membiel sigue siendo de perenne actualidad como uno de los grandes maestros de la doctrina social de la Iglesia. Qué maravilla, qué claridad y qué entusiasmo para la gente. Realmente sería bueno no sé si se podrá, padre Arturo, para el futuro, leer solamente uno de estos libros que vos dijiste que era muy pedagógico también. Son todos pedagógicos. El comunismo en la revolución anticristiana, algún libro que en el futuro quieras, enseñarnos en una clase como la magistral de hoy. No sé, sería posible, sí. ¿No? Actualmente casi todos, no todos, pero casi todos estos libros, toda la obra de Membiel, al menos en ediciones anteriores,
se pueden descargar en versión electrónica de la página web www.juliomeinviel.org. 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 Creo que está bien ahí. Sí, ahí lo escribí para que la gente lo pueda descargar. Sí. Ahí está. A ver. Así ahí lo voy a poner en pantalla. Que justo entró otra pregunta más. A ver. Acá está. A ver. Está bien. juliomeinviel.org. Sí, está bien. Si uno pone en Google juliomeinviel.org, ya aparece Wikipedia, donde por supuesto dicen que era un antisemita, pero porque se ha falsificado también, claro, por supuesto, estudiar la Ministerio de Historia su imagen, y también es el ataque que he dicho de algún judío adversario teológico, pero que yo mismo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén y puedo decir que, digamos, he tenido judíos profesores que eran bellísimas personas, así que no, digamos, uno tiene que distinguir, pero el tema es este, que primero aparece ahí Wikipedia, aparece también el Diccionario de Filosofía, Proyecto de Filosofía en Español, donde también lo denostan, en base un poco a esta fama que le han hecho, pero nada que ver, digamos, la excelente, absolutamente, digamos, perfil del padre Membiel, que no se puede ocultar, es como querer tapar el sol con la mano. Y por supuesto, en tercer o cuarto lugar aparece esta página que, en fin, cuando puedo, no está muy actualizada, incluso ahora por el 10º todavía no puedo lograr la ayuda técnica que necesito para reactualizarla, pero igual, donde dice sus obras, uno entra allí y están muchísimos de los libros para poder descargar en versión electrónica. Qué bueno. En PDF. Qué lindo. Sí. Sabes que también dentro de poco el padre Hidalgo, que yo sé que te sigue, padre Hidalgo acá de Argentina, también lo vamos a invitar a que dé la parte antropológica de Membiel. Sí, muy bien. Una parte, bueno. Querido padre... Contacto por email a veces con el padre Hidalgo, sí, en base a eso. Bueno. Haciendo su tesis doctoral sobre la cristiana en Membiel, así que bueno, lo felicito, que siga adelante. Qué bueno. Bueno, varios amigos que les interesa este tema están siguiendo. Vamos a hacer ahora con Mónica del Río el último tema, al menos por ahora, después con el padre Hidalgo, sobre el padre Membiel, casi temas seguidos. Bueno, espero que sigan compartiendo y difundiendo, ya que es difundir la fe católica nuestra, la verdad, que tanto ilumina. Querido padre... Sé que lo de Mónica del Río va a estar interesante, porque sé por su hija, que es religiosa nuestra en el instituto, también. Claro. Que tiene varias anécdotas, que conoce, digamos, también varias cosas, digamos, de la vida. Sí. ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno, va a estar bueno entonces, que si Mónica nos está escuchando. Bueno, les aviso que esto después se va a pasar por YouTube también, a las 21 horas, porque no podemos pagar que sea al mismo tiempo la transmisión en YouTube y Facebook, pero al menos a las 21 horas, el que no puede este horario lo pueden ver y escuchar al padre Arturo. Bueno, querido padre, muchas gracias. Te pido la bendición para todos los que están aquí viendo el programa, ¿puede ser? Y una Ave María. Bueno, si gracias a vos, querido Agustín. Felicitaciones por este trabajo que estás haciendo, realmente extraordinario. Y bueno, adelante. Y por supuesto, en primer lugar, la bendición para vos, pero para todos los oyentes. Gracias, muchas gracias. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y encomendándome a vuestras oraciones. Gracias, querido padre. No te vayas, que después te hago unas preguntas fuera de estar en vivo. Bien, ok. Voy a poner el cierre que hizo mi amigo Greco. Y bueno, gracias a todos los que escribieron. Ahí va entonces. Ahora muchas gracias a todos los que preguntaron, a los que intervinieron. Sí, a los oyentes. Sí, perfecto. Ahí está el cierre, vamos ahora sí. Bueno, nos esperamos para el próximo programa también a las 11 horas. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Dice el Señor.
Señor, siéntate a mi derecha, pondré a tus enemigos a tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor te entrega desde Sion el cetro del poder, diciéndote: impera sobre todos tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Eres príncipe desde que naciste, con resplandor de santidad. Te engendré como rocío antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor lo juró, no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, del orden del rey Melquisedec.